una pérdida en zona de finalización. Aquí el Blooming lo que hace es generar este contraataque, generar este pase. Una vez ese jugador se vuelve en el nuevo posesor del balón, ¿ok? Si el equipo rival pasaba a este lado, pues McLaren Castro se metía al medio y circulaba. Sporting Cristal se va a enfrentar a Bolívar, bicampeón del fútbol boliviano por la jornada 2 de la Copa Libertadores. Esta fase de grupos que se va a poner muy interesante a partir de ahora. Sporting Cristal y Bolívar buscan sumar sus primeros puntos. Y hay algo muy interesante, bueno, aquí en pantalla te voy dejando los últimos partidos de ambos equipos, que de hecho para hacer este análisis te comento que he tenido que ver los últimos 6 partidos del Bolívar. De hecho, me vi los resúmenes del partido de vuelta con Universitario, después los dos duelos con Blooming, el primer duelo por la jornada 1 de la división profesional de Bolivia contra Real Oruro y este partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores. Bueno, también la jornada 2, pero ¿qué sucede? Que de estos últimos 6 partidos del Bolívar, 3 han sido en su campo y por ende en la altura, ¿no? Una altura considerable en comparación a la altura que se puede presentar en el campo del Blooming, que se puede presentar en el campo del Real Tomayapo y bueno, en Asunción, claro está. Entonces, es bien curioso cómo se puede tomar este video porque si bien es cierto, los hinchas de Sporting Cristal pueden tener referencia sobre la participación del Bolívar en su debut por Copa Libertadores ante Cerro Porteño, pero jugando de local es otra cosa. Es otra cosa mariposa. Y bueno, no lo sabía hasta que investigando me enteré que es el centenario del Bolívar, así que sé que a lo mejor hay hinchada del Bolívar que está viendo este video para saber que se está hablando de su equipo. Nada, mi enhorabuena por este centenario y al mismo tiempo es importante resaltarlo para la gente de Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque es un motivo único y especial. Y no es que este año sea el centenario solamente, o sea, es que en días se celebra ese centenario. O sea, creo que el partido ante Sporting Cristal va a ser, por así decirlo, el último partido del Bolívar con 99 años, ¿sabes? 99 años y esos 11 meses, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un detalle no menor porque la motivación va a sobrar para el compromiso ante Sporting Cristal. Hay un tema con sus porteros, se lesionan tanto el portero titular, el portero número uno, el portero número dos, para hablar en cristiano. Así que hoy por hoy hay en la defensa de la portería, pues está el tercer guardameta y también hay un jugador suspendido, es el número 10 del Bolívar. De estos resúmenes, ¿qué puedo destacar? A ver, no voy a descubrir la pólvora destacando a los habituales seleccionados a la selección boliviana de fútbol, pero me sorprendió mucho lo de John Jairo Velázquez, lo del Patricio Rodríguez, ambos atacantes, y Melgar. Melgar, un mixto recogido por la banda derecha también, ¿no? Que le genera mucha pausa al juego. Y a ver, no estoy descubriendo la pólvora con mencionar a Mateus, a Ramiro Vaca, ¿sabes? Bueno, tenían a un centro delantero de 1,92 m, Fabio Gómez, un jugador fijador que busca las espaldas de los centrales y si se pone por delante de un central con sus controles prácticamente los hace de una manera tan correcta que ya se está perfilando para realizar el tiro a portería, ¿no? Bolívar es un equipo que en La Paz procura tener mucho volumen ofensivo, laterales que suban, triangular, jugadores que ataquen sobre todo desde segunda línea. Mucho ojo con eso, ¿eh? Vamos a ponernos para hablar en cristiano. Línea defensiva, línea de medios, línea de delanteros, ¿ok? La última línea que está fijando la línea defensiva del otro equipo. La línea de medios puede tener ciertas alturas, ¿no? Contenciones, jugadores más cercanos a los defensores, volantes de avanzada, jugadores más cercanos a los delanteros. Entonces, cuando hablamos de segunda línea, hablamos de esa línea de medios, y es que cuando Bolívar circula el balón, siempre tiene la sorpresa de que uno de esos jugadores que a priori es volante caiga a romper el espacio, caiga a la línea de delanteros, se junte a la línea conformada por Fabio Gómez, que en teoría va a ser el centro delantero para este partido, y pueda generar esa sorpresa, ¿no? Con ese desmarque de ruptura, con ese movimiento hacia el espacio, y es así en donde Bolívar ha generado mucho peligro en sus partidos en La Paz, insisto, en La Paz, en el Estadio de La Paz. Creo que Sporting Cristal tiene que tener muy en cuenta que una de sus grandes fortalezas
de esta temporada y de la pasada también es el sector derecho, es decir, el sector izquierdo que defiende Bolívar, ¿no? Santiago González es un jugador que ha estado en la órbita de muchos equipos, ha llamado la atención de muchos scouters y por ser, a ver, básicamente por lanzar un facto, por ser el mayor asistidor de la temporada pasada. Creo que igual es de mucho peligro para Bolívar, veremos, porque tanto los laterales, los hermanos, ¿no? Ahí están uy, se me fue el nombre, pero también seleccionados a la selección boliviana, que juega como central izquierdo y como lateral izquierdo, ¿no? Los hermanos Agredos, pues creo que de alguna otra manera a nivel defensivo les cuesta mucho. Se vio en algunos partidos en la altura, se vio en unos partidos en campos de otros equipos bolivianos y sobre todo en el partido con Cerro Porteño. Entonces me da mucha curiosidad porque Ervin Vaca va a jugar, ¿no? Tienen a un central también que se ha recuperado. Bueno, ese sector izquierdo, ojo, ojo, ojo. Bueno, pasando al siguiente punto, lo que quiero dar a conocer es cómo Sporting Cristal puede hacerle daño. Si bien es cierto, tenemos un gran partido ante Sport Huancayo, en donde nos defendimos con la posesión en un primer tiempo, Bolívar está por unos pasos más adelante que Sport Huancayo. Lo más probable es que Bolívar retenga la bola, sea profundo y Sporting Cristal tenga que soportar el partido durante una cantidad de tiempo importante, ¿no? Entonces, es aquí en donde he recogido unas fotos y te las voy a mostrar, estas capturas, en donde Bolívar tiene que defender una transición. A ver, lo que podemos ver aquí en la primera imagen entre el Real Oruro es una situación de pérdida del Bolívar en la zona de tres cuartos, ¿no? A ver, para entendernos, la zona de tres cuartos viene a ser básicamente todo este espacio, ¿no? Y todo este espacio ya sería la zona de finalización. Entonces existe una pérdida por parte del Bolívar y lo que hacen los jugadores de Oruro es prácticamente atacar. Pero para contraatacar, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta que la contención, ¿ok? La contención del Bolívar, esos jugadores que le dan equilibrio, ya que el lateral no está, el otro lateral tampoco está, son estos dos jugadores. No los reconozco bien, pueden ser los dos centrales o a lo mejor un central y un mediocampista. Y aquí un jugador que va a la presión. ¿Qué pasa? Si el Real Oruro puede aprovechar y generar pases, al final lo que sucede es que te quedas en esta situación. Son dos jugadores del Bolívar que los estás viendo marcados de rojo que generan ese equilibrio, de alguna otra manera temporizan para que los jugadores de Bolívar puedan retroceder, pero este jugador que acaba de recibir el balón tiene la opción de fijar a estos dos centrales y dependiendo de cómo se produzcan los saltos de presión, pueda filtrar a este jugador que va a tener que correr al espacio a recibir la bola o a este señor. Entonces es materia de que Sporting Cristal esté muy atento y ahora más adelante te voy a explicar para mí cuál es una de las claves que Sporting Cristal necesita considerar para tener contraataques exitosos. ¿Vale? Entonces, tenemos ahora un video, una pérdida en zona de finalización. Aquí el Blooming lo que hace es generar este contraataque. ¿Vale? Entonces, para para que no nos tumben el video. ¿Qué sucede? La situación es una pérdida del Bolívar en zona de finalización, ¿no? Estaba en el área, me parece que era Henry Vaca. Entonces, ¿qué sucede? El jugador que parte desde aquí, ¿ok? Lo que hace es ir a la espalda del jugador que está con la cruz, ¿vale? Este jugador, ¿qué pasa? Tenía el ángulo de visión de este jugador que en teoría tenía la posición del balón, pero no podía saltarle con tanta euforia. ¿Por qué? Porque sabía que este jugador iba a atacar la espalda del mismo. Entonces, como atacaba la espalda del mismo, ahí se genera la duda. Y en la duda, en esos microsegundos, es en donde este jugador, gracias a hacer la pausa, necesita de alguna u otra manera identificar esos segundos de duda para generar este pase. Una vez ese jugador se vuelve en el nuevo posesor del balón, ¿ok? Va a tener otras opciones para generar ese contragolpe. Entonces, la clave está en recuperación del balón. Evidentemente, un Bolívar posicionado muy arriba. Lo primero es que este jugador necesita hacer la pausa. ¿Para qué? Para que se produzcan los desmarques y al mismo tiempo los saltos de presión y las dudas, por ende. Entonces, pasan muchísimas cosas, pero para hacerlo simple, se necesita pausa, desmarque, desmarque para
después filtrar el balón previo a la fijación. Porque cuando este jugador fija y estos están atentos de este jugador que tiene la posesión del balón, estos jugadores realizan movimientos para que este posesor filtre esos balones, ¿ok? Y generen peligro. Esa es la clave. Pausa, desmarque, filtrar, ¿ok? Entonces, una de las últimas grandes actuaciones de Sporting Cristal en la altura recientemente ha sido ante Sport Huancayo. Este fue el 11 titular. ¿Ok? Han habido ciertos cambios, ¿no? Tenemos a Lora como lateral derecho, puede entrar Sosa, Cabellos, que es una pieza de recambio, puede entrar Tábara, Misael Sosa, que hoy por hoy es suplente de Max Loren, y José Alarcón, que hoy por hoy Irben Ávila le ha ganado el puesto, ¿no? Aquí la incógnita sería Lutiger o Pasquini. No sabemos qué fue de Lutiger. A lo mejor arranca como titular en Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que soportar gran parte del partido ante Bolívar. Luego, este es el último 11 que Bolívar alineó en su último partido, un partido que generó muchísimas, pero el otro equipo fue efectivo. Digamos que no se guardó tantos jugadores, ¿no? A ver, Romero es un jugador que alterna, no es Fabio Gómez, pero ambos también pueden jugar juntos. Está Melgar, un punto positivo. John Jairo Velázquez, que también me gusta. Justiniano, jugador considerado. Este central, por favor, confirme los hinchas de Bolívar. Yo lo recuerdo como seleccionado nacional, pero ¿qué pasó? Se lesionó, ha vuelto a jugar, ¿no? Y bueno, Vaca, ¿no? Ervin Vaca, ¿no? Pero esta dupla, por el sector izquierdo, suele ser conformada por los hermanos Agredos. Creo que se les dio descanso, ¿no? Entiendo, en este último partido, pero bueno, no sé cómo va a ser esa cuestión por ese sector izquierdo que de alguna otra manera considero que es donde flojea un poquito Bolívar, ¿eh? Pero bueno, luego tenemos a Vaca, bueno, no hay que ponerle una carta de presentación. Y estos son los últimos 11 titulares de Sporting Cristal y de Bolívar en el debut por Copa Libertadores. Me pareció interesante poner el promedio de estatura y considerar que ese 4-3-3, a ver, no vi el partido, solamente vi el resumen largo, estos 10 minutos que están disponibles en YouTube en el canal de Conmebol Libertadores. Y bueno, esta parte me pareció, bueno, de las más flojas en el sentido de que Cerro pudo atacar por ahí, pudo filtrar por ahí, e incluso si habían jugadas por derecha para, para atacar bueno, para hacer un giro de banda, ya sea por el área, pues a estos señores, a los agredos, le costaba ese retroceso, ¿no? Y defender de espaldas. Pero bueno, entonces, me parece muy interesante porque esta propuesta de Bolívar puede cambiar considerablemente en la altura y Sporting Cristal va a tener que soportar, ¿no? En el último partido ante Palmeiras, Santi González prácticamente se puso, ¿no? Como un carrilero, Max Loren Castro que, bueno, tenía que venir aquí a la presión, si el equipo rival pasaba a este lado, pues Max Loren Castro se metía al medio y circulaba, Cauterucho y Ávila, bueno, vamos a ver si la frescura de algún delantero o de algún centrocampista como Cabellos que puede jugar como segundo delantero va desde el inicio, desde el 11 titular y Ávila pueda ingresar después o Cauterucho, pero bueno. Está así la situación, señores. Bolívar no creo que le van a faltar ánimos para enfrentar este partido y Sporting Cristal debe hacer lo mejor posible insisto, para encontrar esas situaciones de contragolpe. Si puede dominar al Bolívar, pues bien, que descanse con el balón. Insistir que Bolívar presiona alto cuando Enrique saca desde portería. Y es un detalle no menor, porque si se le quiere jugar al Bolívar dominar, pues a lo mejor hay que agarrarlo cansado y a lo mejor soportar durante gran parte del primer tiempo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, muy finos y cabeza fría para generar esos contragolpes. Así que bueno, voy a dejar el vídeo aquí, no voy a extender más. Esperamos que sea un show. Hostia, la alarma. Esperemos que sea un buen show para el público en general. Y bueno, a la gente de Bolívar, gracias por seguir este análisis. Por favor, quiero que nutran este análisis desde su postura, que conocen más a su club, a su equipo, ¿no? En los comentarios. Y bueno, la gente de Sporting Cristal, recordarles nada más que ustedes nacieron campeones, ¿sí? Bueno, recuerda que tú también naciste campeón y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Piqui Cazulo, el caudillo feroz, de celeste su esencia de guerrero, su voz.